La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón. Bueno, ¿qué les parece si entramos ahora sí que en materia, a lo que venimos, a lo que nos truje Raimundo, que es un tema que nos da para muchísimas horas para comentar, está calientito, ¿no? Debatir y efectivamente, pues hoy estamos celebrando, precisamente hoy 1 de diciembre, ya 2 años de esta cuarta transformación, así la denominó, así lo dije anteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, a mi gusto, pues bueno, han sido 2 años que se caracteriza simplemente por la retórica y no por los resultados macroeconómicos que son los que son medibles, y los que les gusta el neoliberalismo. Lo que nos gusta, sí, si lo quieren ver así, lo que nos gusta a nosotros, sí, acciones que tengan peso y sustento, sobre todo en el bolsillo, ¿no? Yo soy de esa escuela moderna, pero pues bueno, Lucy, tanto usted, camarada, nos van a dar datos o a lo mejor otro tipo de lectura. A lo mejor Viridiana también va a tener otro, pero ¿por qué no nos platican? A lo mejor quiero empezar por Lucy, Viridiana, si tú me lo permites. Adelante, por favor. Precisamente porque es más interesante escuchar qué es lo que se ha logrado, pues, ¿no? En estos 2 años de este nuevo régimen, así lo denominó el presidente Andrés Manuel López Obrador en aquel discurso tan elocuente, ¿no? El 2018, 1 de diciembre del 2018. Lucy, ¿cómo te ha parecido estos 2 años de la cuarta transformación de la vida pública del país? Fíjate que es curioso 2 cosas. Uno, que hablemos primero, y eso lo aplaudo, ¿verdad?, de celebrar. Y lo segundo, de la cuarta transformación, porque finalmente no es una transformación que podamos decir que se instaló ese día, pero que empieza a caminar de alguna forma en ese día. Sí creo que, aunque sé que para muchos ha sido largo, porque realmente yo creo que hay notas de esas que antes eran parteaguas, ahora de esas hay muy seguido. Hay notas muy fuertes, muy seguido, y eso hace como que tengamos una percepción del tiempo un poco distinta a como hemos juzgado otros sexenios. Y bueno, además también se empezó a ver mucha transformación antes de tomar posesión. Es curioso que tiene 2 años y sin embargo como que nuestra idea mental parece como si llevara 2 y medio. Yo creo que sí hay muchos logros. No creo que a este momento podamos o debamos, y lo diría de verdad en cualquier momento, hablar de resultados, sino de caminos. Y yo creo que muchos caminos sí se han empezado a andar. No es una cosa en la que pudiera ya, creo, verse los resultados, aunque sí hay resultados ya en algunas cosas. Pero ahorita lo que estamos haciendo es viendo los hechos, las acciones, no si esto ha funcionado del todo. Sin embargo, como decía, sí creo que ha tenido esos resultados. Me parece que a mí lo más importante es que sí hay un cambio en la manera de pensar las cosas y de decidir las cosas, por ejemplo, y que todavía causa malestar y saca de onda, pero que está ya asimilándose. Creo que la manera en la que se cambió, por ejemplo, el uso de los recursos. Estábamos acostumbrados a que se hiciera todo muy burocráticamente, que el dinero, por ejemplo, para Zacatecas llegara a través del gobierno del estado, que a su vez repartía, y que al final eran también una cosa que se podían poner luego ahí la medalla y todo, y ese tipo de políticas es lo que se ha cambiado. Ahora ese recurso se entrega completamente a la gente directamente, a veces hasta en cosas que incluso a mí me parecen radicales, por ejemplo como con lo del Infonavit, y ese modelo, a lo mejor uno pretendería hacer ese juicio de si funcionó o no, pero es que el modelo se está echando a andar apenas, y aún así creo que los resultados son muy favorables en el sentido de lo que la gente dice en la calle, ¿verdad? De la popularidad del presidente, que aún el presidente ganaría, pese a estar, yo creo, en unas circunstancias inéditas, mundialmente, nacionalmente incluso, a estar en una crisis económica, sanitaria, del tejido social, siguiendo aún en las secuelas o en medio incluso de una guerra casi civil que tenemos, de un estado de violencia muy generalizado, y a pesar de todo eso hay una simpatía de estos cambios que se están echando a andar, aunque todavía no hayan terminado de cuajarse del todo, creo. Viridiana, ¿tú cómo has visto estos 2 años
de este nuevo gobierno, de este nuevo régimen, de esta nueva manera de gobernar? Bueno, yo creo que realmente sí ha habido cambios, o sea, así como lo acaba de decir Lucy, sí ha habido cambios y es muy difícil que nos acostumbremos a ellos. Ella dice, es un camino, pero ese camino, ¿cuánto tiempo más tenemos que andarlo? O sea, ¿en qué momento va a haber ese cambio drástico? Y yo creo que ahorita, independiente de la pandemia, no se han salido 3 cosas de la agenda pública. Uno es el COVID, que es claro. Otro, que yo creo que ha sido el principal problema del presidente, la violencia contra las mujeres. Sigue estando en la agenda. Ahí súmale que tal vez está lo del crimen y otras cosas que también el hombre las vive, pues, pero principalmente es la violencia contra la mujer. Y el otro tema que siempre está en la agenda es la corrupción. No hay día, digo, desmiéntenme, en el que el presidente no se suba a la mañanera y no hable mínimo una vez de corrupción. Hasta dijo, ¿no? La principal tarea del gobierno es Claro. eliminar la corrupción. Bueno, de él, ¿no? Exactamente, pero exactamente, es la principal tarea. Creo que en esa tarea ha tenido aciertos, como el involucrar al SAT, Hacienda, en las investigaciones. También está La unidad de inteligencia financiera, ¿no? Sí, creo que son aciertos, pero no creo que sea lo único que le duela al país. Hay mayores malestares que la corrupción. Entonces, ¿en qué momento vamos a dejar de ver eso y afrontar los demás malestares? Ojo, la corrupción está ahí. Ha señalado a las personas precisamente. Dice que tiene pruebas, etcétera. Pero hasta el día de hoy yo realmente no he visto que alguno de ellos haya sido juzgado. Y realmente me gustaría. Porque los malestares que menciona también son malestares que a mí me duelen. Sí. Me gustaría ver un resultado preciso en eso lo que él prometió desde el primer día. Creo quizá que lo va va bien. administrando, ¿no? No lo siento decir como que, por ejemplo, Lozoya, el escándalo, siento que lo va a sacar, lo va a administrar los primeros días del año, ¿no? O sea, conforme avance el proceso electoral, van a ir sacando las cartas y claro, son una bomba, para bien o para malo, porque es la utilización, pues, de este recurso, pues, en medio de un proceso electoral. Sí, pero es exacto, o sea, aquí el problema es que no ha habido realmente que él juzgue a alguien antes de un proceso electoral. Seguimos teniendo a alguien que nos cuente una historia hasta el día de la elección. Y esa historia siempre va a haber un villano, y hasta el día de hoy el villano es la mafia del poder. Pero realmente si el villano es ese, ya encarcélalo. ¿Y no te parece que muestra de eso puede ser Lozoya, Rosario Robles? Es que aquí el Collado. problema, fíjate, aquí la bifurcación del ataque o del combate con la corrupción, uno de los principales pilares de este gobierno, precisamente va ahí, ¿no? Por un lado se fortalecen las instituciones como la de investigación financiera que encabeza Santiago Nieto, ya la andaba extrañando. El SAT también se fortalece, la Auditoría Superior se fortalece, pero lo que debemos de reconocer que no hay una estrategia integral para combatir la corrupción. Ahorita lo que vemos nosotros es diario al Ejecutivo partiendo plaza y dictando prácticamente justicia en las mañaneras. No hay una estrategia integral que pueda conglomerar a la Fiscalía, al Ejecutivo, a Santiago Nieto. O sea, no se ha anunciado en sí. Nosotros ahorita lo que vemos, lo de Rosario Robles, lo de Cienfuegos, que está para marcarse y nunca olvidarse, que está para la historia, eso indica un poder tremendo que hay en la figura de Cienfuegos, ¿no? El hecho de que Estados Unidos retire cargos de narcotráfico así porque sí, para que... No, pero no, porque se tuvo confianza en el gobierno de México para juzgarlo. La realidad es de que llegó Cienfuegos, aterrizó al país, le notificaron y se fue a su casa. Esa es la realidad. Entonces, no hay una estrategia integral de la corrupción. Sí se tienen ciertos aciertos, pues, con estas figuras que hoy están en proceso, como Rosario Robles, como Lozoya, ahora como Bueno, está Juan Collado, García Luna, que está en Estados Unidos, su extradición. que ya yo creo que ahí se va a detener un poco esa extradición. A mí me parece que sí la hay. Creo que el mejor ejemplo de esto es huachicolero de Guanajuato,
El marro. El marro, es verdad, que por un lado se le presionaba con policías, con fuerza, y por el otro lado se le congelaban cuentas, y por el otro lado incluso hubo momentos, ya ven que Durazo dijo que no iba a una gira y todo el mundo se le echó encima y después... ¿Y dónde vimos queda que lo era del Pío un- Calderón, Lucy? Sí, ahí, igualmente, efectivamente, claro. o sea, Pero eso está en el INE. o sea, Sí, ahí y- lo que y nosotros no podríamos decimos decir, o de sea, que creo que esta estrategia para la corrupción, así lo acaban de marcar y lo acaba de decir Raiz muy acertadamente, no dejan de ser cartas nada más para algo electoral, ¿no? Claro. Para poder descalificar y dar por entendido a la gente de que si tú vuelves a votar por el PRI, por el PAN o por todos esos que no van acuerdo a este nuevo gobierno, pues es prácticamente es malévolo, es maligno Votar por hacerlo, la ¿no? corrupción, ¿no? Esa Es votar por la corrupción. Esa es una bendita consecuencia, pero no creo que sea ni siquiera la esencia, ¿verdad? Pero fíjate, Porque- aquí tenemos otros datos, perdón que te interrumpa y disculpen que aglomere el de esto, pero quiero compartir el dato nada más antes de pasar a otro tema. La prevalencia de la corrupción, ¿no? Precisamente en estos 2 años, pues ¿qué creen? Ha aumentado un 15% la prevalencia de la corrupción, según indicadores aquí que nos regalan estudios internacionales De transparencia. de transparencia, pues, ¿no? O sea, es ahí donde, pues, en sí es retórica la que nos están No, dando, ¿no? es más- Ojo, lo de transparencia es percepción, güey. Sí, por eso aquí O lo sea, marco, no, prevalencia de Es como de la el corrupción. tema de seguridad. La percepción. Pues, percepción es así, pero, por ejemplo, en secuestros bajó 30%, extorsión bajó. Y quizá en parte es consecuencia de visibilizarla, porque incluso lo de Pío Calderón en otro momento a lo mejor no lo hubiéramos sabido, y hoy por ejemplo para mí, de cualquier gobierno, de todos los colores, es una sorpresa que detrás de cada tornillo hay una historia de corrupción, o sea, en donde uno menos hubiera pensado Donde le tocas. que había posibilidad de robar, de transar, lo hubo, y a lo mejor yo creo que puede obedecer a eso, a un Pero fenómeno de visibilidad. no solamente está eso, ¿no, Viridiana? También las observaciones que se le han hecho a Irma Heréndira, Sandoval, y no nada más a ella, sino pues el polémico Emmanuel Bartlett, que forma parte de... Sancionado, A ver, sí, de- yo creo sinceramente que en asunto de corrupción, lo repito, empezó bien. Yo creo que nomás estamos como que en un avión planeando, no aterrizamos. el no rifado, maestra. Y les voy a decir que salió una encuesta de la Reforma hoy, no sé si lo vieron, en cuanto a los rubros y la aprobación del presidente, que el presidente está bien aprobado, 65% Así de es. aprobación. Pero en los rubros exactamente de corrupción, el 51% de las personas piensa que está incumpliendo. 51%. Y eso Pues es el digo que en el principal. 2021 se los va a tener que echar, Sí. ¿no? O sea, para mí es que se los tiene que echar ya. Puede ser, puede Yo ser... veo que ya no te lo echan. puede ser O sea, este año ya no va a estar, ¿verdad? puede ser Pero bueno, me parece a mí que sí se los ha hecho. O sea, Juan Collado no es una carta menor. Es una No, yo carta creo que está transaccional, más, sí, por sí. ejemplo. O sea, mucho más poderoso incluso, en mi opinión, que Lozoya en su o sea, Por que supuesto. Lozoya es de un sexenio, ¿no? De un Ujú. puesto, de un momento. Pero ese es el gran No, Juan abogado. Collado es como una bisagra, ¿no? Entre Sí. el sistema de corrupción salinista y que sigue a la fecha. Falta por hacer eso, yo creo que es indiscutible, pero sí creo, reitero eso, que se hace camino al andar y se está caminando a un ritmo incluso peligroso. Igual que sus ¿no? palabras lentas. o No, lentas. Fíjate, Tan me rápido como quedo es con, posible, me quedo con eso que respecto a la dice normalidad. Lucía. Sí, Yo tiene creo muchos que fierros ahí, yo ¿no? creo que se abre precisamente esa brecha porque, pues bueno, en ese combate, pues bueno, subieron los índices de confiabilidad, lo que es disparate, ¿no? En los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Quizá a lo mejor en el próximo proceso ya no va a ser tan fácil para cualquier balagardo o rufián ahí que venda Claro. humo subirse a una campaña política, ¿no? Ya hay más elementos, ya hay tecnologías para Pues poder ya hay investigar, pues, información, ¿no? información Sí, claro. rodando por todos Sí. todos lados, ¿no? Eso es bueno, pero pues bueno, hay otros indicadores que preocupan, como es el homicidio doloso, no solamente a nivel nacional, tenemos
ausente estrategia de seguridad. Simplemente en julio de este año pues vimos esa eventualidad tan fuera de lugar como fue el que el presidente decidiera liberar a Ovidio Guzmán, ¿no? En esta operación de fracaso que hizo Durazo en Culiacán, en la ciudad de Culiacán, y pues bueno, se optó, así lo declaró el presidente, porque prevaleciera más vidas humanas al seguir con esta eventualidad. Y eso no solamente es una muestra, sino es un eco de lo que pasa localmente aquí, Raimundo. Vimos la semana pasada lo de la eventualidad de la niña Sofía, ¿no? En un municipio donde la percepción de inseguridad es el número 1, pero la estrategia de seguridad nacional no hace nada porque ya tiene la estadística ahí. La estatal, o sea, dentro de sus capacidades. ¿Cómo te vas en tu análisis, güey? ¿Es culpa del municipio? No, que no, es de no, no, Morena, a ver, ¿es culpa espérame. del Mira, gobierno federal que espérame, es de Morena? espérame. Pero al estatal, ni con una coma, Okay. ni con un pétalo. Espérame, no. Pues son los tres, Son la los fiscalía, tres. Así Carlos. es. Son los tres órdenes de gobierno los que se ponen, tienen Federal, que chambear, estatal y lo y hemos dicho municipal. aquí. Así es. Si empiezan a echarse la culpa, que es el municipio, que es el estado y la federación, Ahí está y el- no se ponen a chambear los tres órdenes junto con la fiscalía local, junto con la fiscalía federal, pues vamos a seguir con un municipio como Fresnillo incendiado. Pues te contesto rápidamente, precisamente porque la campaña, la bandera principal de Andrés Manuel López Obrador fue haber comprometidose bajar precisamente También con la el problema de Tello, de también la del inseguridad. gobernador Así Tello. es, así A ver, es. Dijo, el- si no cumplo, me voy. Claro. No, a ver, el tema de inseguridad yo creo que va a estar en todos los gobiernos, principalmente, Así es. en todos, porque es algo que nos duele a todos siempre. Aquí el tema es que realmente no han bajado los índices, o sea, yo lo voy a poner, o sea, los primeros 2 meses de este año, en tema de feminicidios, hubo 164. Sí. Los siguientes, 144. Y eso a pesar de estamos nosotros resguardados en confinamiento social. Sí, que muchos quizá pensaban que era por influye eso, ¿no? también. Yo creo que sí hay que distinguir, porque cuando hablamos de inseguridad son delitos De alto impacto. y muy diferentes uno de otro. O sea, por ejemplo, hoy en el informe se mencionaban todos los que se han bajado, que básicamente son robos de transeúntes, de vivienda, no sé qué. que Pero eso es tiene una derivado del explicación. confinamiento, ¿no? Claro. Oye, ¿a quién se le va a ocurrir meterse a robar una casa si sabe que están todos allá adentro? Por favor, eso No, estadísticamente aquí los pero tengo. también eso tiende, por ejemplo, una situación económica tan adversa podría generar que se dispararan los robos, porque no solamente es a eso, por ejemplo, podría facilitar incluso que se metieran a las casas y hubiera también... O roba negocios. Ajá, o robo No a es. transporte, y todos esos han bajado. Pero, y él mismo lo reconocía, homicidios permanece al alza 3% más o menos, porque los demás bajaban de a 2 dígitos, 30%, 40% incluso, pero homicidio, feminicidio, que estoy de acuerdo, por supuesto que ha subido, pero creo que el carácter del feminicidio lo hace diferente a un robo, por ejemplo, o un homicidio doloso. Pero ahí el y presidente eso sí, hace hay que diferente reconocer que su no tratamiento. tiene el lenguaje o las No, no es un formas tema que se donde le- se Ay, le- pero- hasta que lo reconoce mi camarada. No, es un hemos reconocido delito todo, pero no, distinto. pero hay que ser serios en el análisis, Carlos. Efectivamente, Tú no puedes dejar efectivamente. de nada, güey, y yo lo digo con respeto, pero tú no tocas nunca al gobierno estatal en tus análisis. Pues así ¿qué es como eso? ustedes, No, de yo lo estoy diciendo. Sí. Yo lo estoy Es decir, diciendo. sí. O sea, No, el mira, gobierno aquí hay federal una- ha mira. tenido, y es un pendiente, el tema de pacificar Así es. al país. Así es. Ese es un hecho. Claro. Pero también hay que analizar, y lo vimos aquí junto con Neri, que hay que analizar Y las con el distintas- secretario de Seguridad, y hay que analizar Raimundo. las distintas violencias. 1200 que elementos para todo el o sea, estado. ¿por qué Guanajuato está incendiado? Te recuerdo que también se desapareció Es una el cuestión de incentivo partido. para poder A ver, Carlos. para poder equipar a las No se perdió nada, fue un a la fideicomiso. seguridad local, Raimundo. El Fortasec fue un fideicomiso, que también siguen llorando por los fideicomisos. Ni sabían que existían, pero lloran. Bueno, esa es Ay, otra no, medida no, que no, este es año Es parte del este año cambio, se- la es- reformulación exacto. de cómo se hacen o sea, no es que se dejen de hacer cosas, se hacen diferente, ¿verdad? Pero pues creo que era parte de la idea, hacer las cosas diferentes. Esa era lo que se vendía, ¿no? Pero yo creo que, y sigue la inseguridad, es un tema que también, quizá es el que más va a tardar, yo creo que en notarse. Y está sujeto a muchas otras piececitas que lo hacen todavía más lento, ¿no? No, sí, y mira, Y que incluye a entes, que es como
que Claro. combaten la impunidad, que son Sí. autónomas, ¿no? Sí. O sea, en Como Guanajuato como tiene- las autodefensas. No, y No, eso. no, hablo de las fiscalías. sí. Ah, perdón, O sea, perdón. es quién tiene la responsabilidad de elaborar todas las carpetas de investigación Las y fiscalías. llevar Claro. Las fiscalías. y las fiscalías tanto locales como federales, pues parece que todavía ni la cuarta transformación ni nada les ha llegado. Bueno, Porque sigue- es un compromiso que desde de la campaña del 2018, pues no solamente el presidente se comprometió con eso, sino muchísimos, porque obviamente era el tema que más dolía en ese momento, Sí. sigue doliendo, Claro. obviamente pues a la par ahora con esto de la pandemia, pues está Pues más lo crítico, de la ¿no? pequeña en Fresnillo, ¿no? Sofía. O Lo de sea, la pequeña, sí, es... Pues al final la responsabilidad de llevarles justicia y encontrar a la niña de quién era, pues, la fiscalía. Y hay que decirlo también, eso deriva, Viridiana, Lucía, Raimundo, de una descomposición social tremenda que llevamos, ¿no? Claro, sí, claro. Como sociedad, no tanto ya como sistema de gobierno, sino como sociedad, ¿no? Que, Pero ahí, ahí es la pregunta a nuestras invitadas es, ¿ustedes ven que se tengan estrategias para la reconstrucción de ese tejido desde abajo o es puro rollo? Yo, en cuanto a feminicidio, yo no veo nada de eso. Yo, la verdad, lo he comentado varias veces. Yo creo que ahorita llegamos a un punto de inseguridad donde muchos estamos desesperados y vamos a empezar a hacer lo que muchos hacen, ¿no? O sea, como la vigilancia vecinal, vigilancia pues, para nuestras amigas, vigilancia mujeres que no conocemos, porque no hay resultados. La verdad es que no vemos resultados por ningún lado. Eso yo lo veo en lo personal. Y ahí yo creo que están fallando todos los niveles de gobierno, no solamente el gobierno federal. Pero creo que sí, quien debe hacer un jalón de orejas, principalmente es el presidente. No sé, Bueno, fíjate, traté así de pensar mientras Viri hablaba, si hay algo como para retejer eso, y me cuesta pensar en algo gubernamental más allá, así como de... Nos cuesta, yo creo que también más aquí en esta zona del país, ¿verdad? Tenemos una costumbre quizá, al menos en mi entorno, más individualista. O sea, a mí me parece genial esto de los comités vecinales y eso. Sí. Y sí creo que hace falta tejer más en ese entorno. Yo creo que sí se pudiera hacer mucho más, aunque creo que desde el gobierno federal es más difícil. Creo que eso se puede hacer más micro. En general, los municipios yo creo que podrían hacer mucho más por este sentido de comunidad. Es más como lo que mencionaba Goyo, ¿no? Goitia. Goitia, Sí, ¿no? Eduardo Goitia. Que los gobiernos municipales tendrían que hacer, en lugar de tener Robocops como policías municipales, que al final de la hora la policía municipal no está ni siquiera mandatada por la Constitución o la ley para combatir el crimen organizado, traer rifles de alto calibre, claro. sino más bien debería estar enfocada en lo que tú dices, Viri, en la construcción de núcleos sociales, tejido social. Eso es cierto, y pues bueno, este año lo de la pandemia, pero implicó mucho las alzas de los mercados, incluso en la certidumbre para invertir el sector empresarial con estas decisiones tan trascendentales que hasta el día de hoy sigue pagando las consecuencias, aunque mi camarada diga que no, que fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco, donde pues bueno, ahí devengó muchísima incertidumbre en el sector, pero pues bueno, ahorita vemos que los indicadores macroeconómicos pues todos están negativos. Aquí tenemos una gráfica de cuántas semanas se han sostenido estos indicadores macroeconómicos. Ahorita las comparto para alimentar, pero ustedes cómo han visto, nuestras invitadas, Lucía, en el tema de crecimiento económico. Fíjate que yo creo que ese es un tema en el que Andrés Manuel es el tema, y mira que lo es en mucho, pero creo que es en donde es más conservador en muchas cosas. Incluso yo creo que una gran parte de quienes podríamos simpatizar con él quisiéramos ver como más acción, pero entendemos que está ligado a tantas cosas que poco creo está en manos gubernamentales, y sin embargo creo que lo que ha priorizado, claro, sí es la inversión, incluso a sacrificio de cosas que a lo mejor una parte de su apoyo ve mal, ¿verdad? Pero creo que de entrada ha priorizado el sur, que le hace mucha falta, que quien simpatiza con esto de primero los pobres,
tendrá que asimilar que eso significa que a veces podemos sacrificar regiones como esta, aunque sea pobre, hay más pobres. Y por el otro lado, también, bueno, pues sí, se ha tenido que conceder en muchas cosas en las que a lo mejor quisiéramos que fuera más radical, como por ejemplo en la parte agrícola, ¿no? A lo mejor este pleito que se tiene con el glifosato, que a lo mejor es una cosa que los intereses identitarios de las comunidades ambientalistas y todo, quisiéramos que se prohibiera, y sin embargo los intereses económicos hace que eso no se pueda prohibir del todo porque hay quejas de 20 embajadas, etcétera. Entonces creo que es de los temas en los que va con más cuidado y que las cuentas, pese a la gran circunstancia que ya enumerabas, pues son relativamente buenas y me parece cuando menos son muy estables. El precio del dólar es muy estable y en general la gente ha soportado esto que en otro momento hubiera sido... Bueno, yo recuerdo antes de que empezara la epidemia, la pandemia, en algún comercio me decían que tenían miedo de saqueos en los comercios, por ejemplo. Creo que si esto no estuviera medianamente controlado, esa era una posibilidad grande. Y estos apoyos que se dan hacia abajo, es inyectarle dinero hacia abajo, de abajo hacia arriba, ha más o menos mantenido a flote el barco, con todos los bemoles que podemos ver, que en parte de ellos, como bien decías, pues no están todos en manos gubernamentales, ¿no? Viridiana. Yo creo que en el tema económico, pues, como dices, hubo varios factores que tal vez pudieron impactar, pero es que la verdad es que vamos para abajo. O sea, el primer año, ¿cuánto fue? Menos .3, menos .5, por ahí se puede decir la verdad. Ahorita se dice que un menos 10. Menos 9, ¿no? Bueno. Menos 10%. O sea, aquí el tema es que, por ejemplo, en cuanto a inversión, la inversión antes correspondía a un 22% del PIB. El día de hoy, o sea, si bien nos va, es un 17.7% del PIB, que si nos ponemos a pensar, eso no sucede desde 1966. O sea, realmente cómo están sucediendo las cosas. Lo que no ha disminuido es el comercio exterior. En cuanto a exportación, seguimos exportando. Sí. Va bien, pero en cuanto a importación vamos mal, ¿no? O sea, ¿y a qué se refiere que cuanto a importación? Pues en fin, cuando lo que viene, pues no va a entrar porque no tenemos con qué gastarlo. O sea, no hay forma, no hay ese intercambio de moneda aquí. Que presumían por eso la balanza de pagos positiva, ¿no? Donde estás vendiendo más de lo que... Claro, y en este modelo sí, no sé qué tan, o sea, desde el punto de vista, creo, de lo que Andrés las remesas aumentaron. Claro, no es malo que no haya más una importaciones cosa del todo, pues, porque lo que se pretende es fortalecer el mercado interno, entonces no es como en este modelo. Y otra tan es también negativo. la baja en la importación de gasolina. O sea, Sí. la capacidad de refinación es mayor ahora, con las adecuaciones que le han hecho, más hay que esperar lo que haga con Dos Bocas, que a lo mejor ese número ayuda, y de ahí también una de las razones a que el dólar tenga una estabilidad, ¿no? Es decir, hay menos demanda de dólares y baja. Pero, o sea, por ejemplo, en generación de empleo según el IMSS, tenemos una baja de menos 2.71%. Yo o sea, realmente Así el tema es. económico, creo que... Ahí diría yo que la palabra clave es el contexto, ¿verdad? Porque si conectamos estas cifras, que sin duda Que fueran son sin pandemia, a pesimistas, lo mejor sí se puede. pero, o sea, prácticamente todo Occidente está así, ¿no? Ujú. Eso hace que... ¿O por qué eso no se lo cobran al presidente? Digo, o sea, ¿Qué son será? datos... ¿Lo del empleo? ¿El tema económico es por la pandemia o...? Porque sí Tiene está en interesante, ¿no? parte. Yo creo que mira, O sea, la muchos gente sí expertos, entiende que... muchos expertas coinciden con el hecho de la distribución también del presupuesto. Eso implica mucho. Por ejemplo, este año en el presupuesto es increíble que el proyecto insignia de Dos Bocas tenga menos recurso. Aquí tengo las estadísticas nada más para abonar un poco al debate. Para que también todos los que nos escuchan se den cuenta. Por ejemplo, Refinería Dos Bocas de Tabasco inició el 1 de julio del 18, del 19, perdón, del 19, y pues bueno, a avances tenemos un reporte del 24%. El Tren Maya, que va a ser de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, apenas lleva un 9% de avance. El aeropuerto Felipe Ángeles, que es el que lleva un poquito más de reporte de avance, un 40%.
del Y ese tiene que estar listo ya, dijo que antes del próximo año, del diciembre del 2021. Yo creo que por cómo se está desenvolviendo, ya casi llega a la mitad de lo que se tiene destinado para entrar en operaciones. Creo que sí, en una de esas, pues sí entra. Porque en el presupuesto ya no le da directamente la partida al aeropuerto Santa Lucía o Felipe Ángeles. Esto ya lo toma directamente al programa que se va a destinar o a la partida de comunicaciones y transportes. Pues ya no específicamente como en el primer año que iba directamente al proyecto. Pero pues bueno, no solamente sus indicadores son los que preocupan, sino el hecho de que el presidente afirma que tiene 95 promesas cumplidas de 100 que hizo en su campaña. Y pues bueno, aquí tenemos un reporte. Lo que pasa es que, es lo que decía Lucy, son hechos, pues, pero es difícil, por ejemplo, ¿cómo evalúas que se disminuye el sueldo? Pues, exacto. Pues, lo hizo, pero ¿qué impacto tiene en la vida de la gente? Pues a lo mejor es mínimo, ¿no? Que gane 100, 200, incluso es simbólico, parte del combo de una que yo veo que es lo que sostiene la popularidad del presidente, que es el tema de estos símbolos de vender, de destruir lo que era el neoliberalismo, la rifa del avión, el bajarse el salario, el pedir que donen los partidos, creo que es como los mensajes, ¿verdad? Es muy simbólico lo que ha hecho. Yo creo que ahorita lo que tú dices de los mensajes del presidente son simbólicos, sí. Hace rato decía, al principio dijo Carlos, que hemos tenido más un tema de retórica, comunicación, etcétera. El presidente, cuando termine su administración, y ustedes creo que van a estar de acuerdo conmigo, todos, va a salir como el presidente más querido de la historia de México. Más querido. Porque no ha bajado, al contrario, bajó y subió. Subió 5 puntos. ¿Qué sucede ahora? En los rubros, mucha gente los siente reprobados. Ok, hace rato dijiste, percepción. La corrupción, pues. Ajá. Economía, reprobado. Pobreza, también está reprobado. Y eso que yo creo que ha sido una de sus banderas, que como tú dijiste, o sea, le ha invertido todo en el sur, donde están los mayores índices de pobreza, pero está reprobado. O sea, en los rubros está reprobado, básicamente. Y creo que con el tema económico ya hay manifestaciones, pues lo hemos visto con el Frente, que si estamos de acuerdo cómo se manifiestan o no, ya es otro tema, pero lo están haciendo porque ellos tienen que mantener a personas sin un apoyo en un tema de que la pandemia todos lo están sufriendo, principalmente los empresarios y los ciudadanos en general, ¿no? Entonces, realmente el presidente no va a bajar la aprobación, el presidente, tú acabas de decir, va a seguir así, pero los rubros sí siento que los tiene que cambiar, y no culpo al presidente, realmente siento que es su gabinete. Bueno, que es otra característica, ¿no? Que es un gabinete donde se ven... Ay, de chile dulce. No, es como, por ejemplo, pues ves Ebrard ahorita con la coyuntura de las vacunas, a Rocío Nale más o menos con los informes semanales, pero son contados pues los secretarios que se ven al frente, ¿no? Fíjate, pero es una estrategia clara del presidente, ¿no? Es todo lo digo yo, y los proyectiles también son para mí, ¿verdad? Claro, sí, yo creo que, bueno, con respecto a lo que se habrá que ver con qué medida lo aprobamos o reprobamos, ¿verdad? Y sí, sin duda, tiene un estilo, o sea, sí tiene un estilo muy conservador. En algunos temas sí, pero en otros, por ejemplo esto, ¿no? De aguantar en los golpes, por ejemplo, es muy común, ahí acá Viri es experta, yo creo que me podrá corregir, que las malas noticias no las den los gobernantes, ¿verdad? Que no los asocien a eso. Y le pone el pecho a las balas, con lo que eso implica. Sí, sale a todos. Fíjate, sí. Una de las figuras que a mí me llamaba mucho la atención de cómo se iba a desenvolver en este gobierno era Olga Sánchez Cordero, precisamente por la experiencia que venía arrastrando de la Suprema Corte y cómo inició ella, incluso impulsando las políticas públicas
muy avanzadas, como esto de la legalización de la marihuana, lo de los grupos que han dejado de ver muchísimo el presidente a los grupos lésbico, gay, transgénero. Incluso vemos ahí el problema en derechos humanos con Rosario Ibarra, donde los colectivos están ahí plantados en que no pueden dejar operar a la comisión como debe de ser. ¿Por qué? Porque no está atendiendo los temas. Pero pues bueno, era una figura que yo pensé que iba a trascender a más, pero creo que la misma figura del presidente va centralizando todo eso, las decisiones, incluso ya lo decía Raimundo, el cómo dice las cosas. Nada más les voy a decir una cosa, por ejemplo, cómo nos marcan aquí las estadísticas de cómo es falso algunas promesas que el presidente declaró que ya estaban cumplidas, pero no son ciertas. Mantener el programa de estancias infantiles y regular los semis. Falso. Garantizar a los mexicanos atención médica, medicamentos gratuitos, establecer a mediados del sexenio un sistema de salud de primera. Por eso de ahí los memes, efectivamente, precisamente de ahí vengan los memes, pues, vamos al tercio. Pero mira, es que en realidad yo creo que en el fondo está esto que te decía. Plantar en los 2 primeros años 1 millón de hectáreas de árboles y solo se han plantado 550,000 hectáreas. Se ha cambiado de modalidad, pero no de fin. O sea, esto que decías, por ejemplo, de las estancias, es una nueva modalidad, pero no deja de... O sea, es que aquí el que no se haga de la misma manera, creo que no significa que no se haga. Es un poco a lo que... Es como lo de los fideicomisos, es ¿no? Que, es así de se va a dejar de apoyar los deportes. Puede estar mal el cambio, ¿verdad? Pero no quiere decir que no se esté haciendo. Pero ¿no creen que eso vaya a generar mucho más hechos de corrupción, el hecho de centralizar tanto los programas sociales? No, precisamente porque hasta ahorita no están pero medibles. Lo de los fideicomisos es bien sencillo, Carlos. Es ¿por qué necesitaba la TESOFE entregar el dinero a los fideicomisos? Luego un fideicomiso donde entra lana, gastas en otra burocracia, y esa burocracia da el dinero. Pues sí, Raimundo, pero el hecho es que aquí el Porque presidente dijo que hay corrupción, había corrupción en los 109 fideicomisos, pero no nos ha dicho ni a nombre de quién, ni cuáles fideicomisos, ni cuál fue pero eso es ir al fondo. Y no hemos visto a nadie. Y no hemos visto para poner bebederos de la SEP que salían en 1 millón y pico cada bebedero. ¿A nombre de quién? De la SEP. Por eso, Ya pero debe de haber un responsable. Fíjate, pero así metieron la denuncia. Yo creo que ahí eso es ver el bosque y no el árbol. Si estuvieran persona por persona, estaríamos pensando lo que es electoral, que es persecución de ciertas personas. Pues y si en ya lo realidad, hicieron con Rosario. lo que se está cambiando es el mecanismo. O sea, en esto que decías de que no es integral, al contrario, ir al mecanismo corruptor y no a las personas corruptas, me parece que es un cambio de mucha más profundidad. A ver, yo tengo una duda, o sea, si vamos en el camino y como también tú dices, no han señalado, a mí me gustaría que señalan personas, como dicen, como lo han hecho con otros, y no lo tomaría como que los están... Con persecución. Exacto, no lo tomaría como persecución, lo tomaría como transparencia. Pero a lo que voy es que la política pública en sí se somete siempre a una evaluación cuando tú la vas a quitar. ¿Dónde está esa evaluación? A mí me gustaría verla. Todos sabemos que un ciclo de política pública se somete a evaluación. Y siempre cuando tú quites una política pública se tiene que evaluar antes de quitarla. Se puede evaluar durante se está llevando a cabo, como el día de hoy, si hay un programa social de López Obrador, se puede evaluar y se puede mejorar para modificar. Pero si la quitas, tiene que tener esa evaluación. Y en esa evaluación debe de tener nombres, debe de tener firmas, debe de tener todo, porque en sí los gobiernos, pues el día de hoy, no se pueden hacer mesos, todo lo tenemos que tener, los datos, la información en los archivos. Entonces lo que él dice es, para mí estoy totalmente de acuerdo con Carlos, me gustaría tener nombres. Si lo están haciendo de distinta forma, ok, pero ¿el por qué se está haciendo de distinta forma? De acuerdo a la evaluación previa, y esas evaluaciones también deberían de ser transparentes, y así siento que también nosotros estaríamos, como quien dice, más tranquilos y podríamos dar un punto de vista más crítico. Y una paloma a favor de este gobierno, o sea, ¿no? Yo creo que está la contradicción en que por un lado, cuando hay nombres es persecución. Y no hay nombres y es electorero y no sé qué, y cuando no hay nombres, entonces ¿por qué no hay nombres? Yo creo, y además sí creo que haya eso, pero vamos, no todo se puede resumir en una dime, hora, Lucía, en esa lógica que nos mencionas, ahora dime, Lucía, el gobierno, o más bien el presidente, no se ha echado un clavado a la Secretaría de Desarrollo Social.
Cuando, Pues cuando, nomás cuando tiene tiene al al secretario en la personaje, cárcel. a Rosario Robles, Mote, güey. cuando tiene a la mayor estafa ahí esperando Está encarcelada, sentencia. ¿qué más Pero ¿qué que más quiere? quiere? No hay ningún plan de estrategia para modificar al instituto o a la secretaría. La Siguen con la... modalidad de la que pero se ya está entregando el fíjate, apoyo es el Fíjate, cambio. ya se Secretaría del entregan- ya Bienestar, se entregan Secretaría del directo. Bienestar. Ahí sí. Precisamente aquí los programas sociales Pero quedan que 3 sufrieron minutos, una porque luego, reducción, sí, para que... quedaron 3 minutos, perdón, pero precisamente aquí los programas de la Secretaría del Bienestar, pues uno de los que prácticamente ya más del 70% de su presupuesto desapareció fue el de Jóvenes Construyendo, y en su primer año yo lo dije claramente, es un programa que en la retórica está hermoso, pero es Y en los inoperable, y otros más también, porque yo fallido. lo conozco, es fallido. ¿Por qué? Porque pues no hay dinero para sostener tanto. No, en y los otros es tanto, muy... Fíjate, y es un tanto. gran apoyo Nos económico. tenemos que ir. ¿Por qué no nos vamos con una calificación rápida de Sí. nuestros invitados, Raimundo, de estos 2 años de gobierno? Lucía, Yo ya no le para podría irnos. poner número. Lo que sí te puedo decir es que yo creo que sí está haciendo por lo que la mayoría votamos. Eso sí creo. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? Puede no gustarnos todo, pero realmente los que votamos por eso, creo yo. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? No sé, yo creo que un 8 o un 9, depende del rubro también. ¡Ay, jole! Sí. Viridiana, Yo creo que voy a decir algo parecido a lo de Lucy. En tema de corrupción creo que va bien. Tema de economía, tema de crimen, violencia, va mal. Me gustaría que vaya mejor. Cambio de estrategias, cambio de gabinete, no lo sé. Está en época de reinvertirse, está bien. sí, y hacer un timonazo. Es que la sería muy epidemia bueno. metió ruido en cualquier evaluación, ¿no? No Sí, es muy- pretexto, no funcionaron antes, ya quítalos. Sí. A Durazo, Sí, por sí. ejemplo, no le hubiera No, ni no. permitido ser candidato. Bueno, sí. Exacto. Yo, pues mire, a mi gobernador Alejandro Tello le doy un 10 y a mi presidente Andrés Manuel López Obrador le doy un 5. Vámonos, Muy así bien. de tajante. ¿Usted, camarada? No, yo un 7, 7.5. Creo que tiene que hacer ajustes en lo de seguridad más focalizados y meterle duro a la prevención. Es complicado, coincido con Lucy, desde el gobierno federal, pero tiene que jalarle las orejas a todos los locales, porque si no, no va a funcionar la estrategia, si no se hace desde lo local. Y pues el combate a la corrupción me gusta, pero también tiene que hacer lo propio en sus filas. En todo Así falta. es, Sí, así en es. sus filas Si es muy el importante. presidente hace un castigo ejemplar dentro de sus filas, que en Zacatecas tiene muchos ejemplos, De acuerdo. sería ¡Nombre, genial, nombre! ¿verdad? Estoy de acuerdo, claro. Pero bueno, así es. Pues bueno. Hasta luego, compañeros. Sound Politicón. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.